Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de análisis de la televisión pública, Canal Capital. Bueno, queremos hoy traer otras miradas sobre las plantas ancestrales y sobre un tema muy político en este momento, que es la legalización del uso de la marihuana y de la coca para fines terapéuticos. Y para establecer este diálogo, tenemos hoy tres invitados: Óscar Paja, representante de la cultura Misak del Cauca. Bienvenido, Óscar. El taita Miguel Chindoy, del Putumayo. Gracias. Y Ovidio Atillo, de la comunidad Misak. Resguardo indígena. Resguardo indígena de Toes, norte del Caloto, Cauca. De acuerdo, gracias. Bueno, son dos personas que vienen del Cauca, una persona que viene del Putumayo y de la vertiente amazónica del Putumayo. Así es. Y nos interesa mucho saber cuáles son esas miradas sobre plantas ancestrales que ustedes vienen manejando a través de estos productos que tenemos aquí en la mesa hoy, que son subproductos de plantas que ustedes cultivan en sus respectivos resguardos, en huertas caseras y huertas colectivas. Entonces, Óscar, a ver, usted que hoy en día vive en Bogotá y que está en permanente contacto con su comunidad Misak en el Cauca, ¿cómo funciona hoy en día este mercado de subproductos? Y entonces yo le agradezco mucho porque usted me ha introducido, yo soy una de las usuarias de estas maravillosas cremas para quitar dolores, para aliviar artritis y otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona ese mercado de estos productos precisamente para mostrar y desdiabolizar la coca y la marihuana? Muchísimas gracias a usted, Margarita, a los televidentes y en especial a la gente que consume nuestros productos Namuy Tours. Estamos acá por un proyecto de estudio. Mi esposa estudia en la Universidad Externado de Colombia, casualmente por el tema de estudio, por las razones, de preservación de la lengua, de su cultura. Estoy acá en Bogotá. Y pues para sostenimiento nosotros hemos utilizado el conocimiento ancestral con los productos derivados de la coca, igualmente la marihuana, gracias al aporte que han hecho nuestros ancestros en visibilizar, potencializar y también ayudar a la humanidad con lo que son los derivados de la coca y de la marihuana, que sirven para dolores artríticos, igualmente reumáticos, y también en el caso como los aceites de marihuana que se utilizan actualmente para las personas que tienen problemas de epilepsia y también de cáncer terminal, y así también terminar de desmitificar la circunstancia por la cual, digamos, se han tenido inconvenientes por la educación cultural, en el caso de la satanización que se tiene cuando uno habla de coca o menciona la palabra marihuana. Bueno, esto en el contexto de, además, zonas que han estado afectadas por el conflicto armado, que han tenido una gran cantidad de desplazamiento de jóvenes hacia grupos armados. Taita Miguel Chindoy, usted que viene del Putumayo, zona bien afectada por todos estos problemas que sufre Colombia, ¿cómo nace esta iniciativa de tener su empresa como empresario de estos subproductos y cómo funciona? Gracias, Margarita, por la invitación que nos han hecho a este programa, y un saludo a todos los televidentes. En principio, los pueblos indígenas hemos hablado de que tenemos una estrecha relación con las plantas de poder. Cada pueblo, cada cultura tiene una estrecha relación con las plantas de poder. Y cuando tratamos de plantas como la coca, la marihuana, está relacionado a nuestra cultura, y entonces ahí surge una inquietud. Cuando desde la institucionalidad hablan, por ejemplo, sobre la coca, la mata que mata, para nosotros es un completo desacierto y es un insulto, llamémoslo, a la planta. Eso nos ha hecho pensar de que desde nuestro trabajo, desde nuestro esfuerzo, tenemos que reivindicar
redignificar estas plantas y mostrarle al mundo por sus bondades. Desafortunadamente, el mal uso ha hecho que la gran mayoría de la sociedad desconoce de los beneficios de las plantas. El caso de la coca, en principio, es una planta con cualidades nutricionales y también tiene bondades medicinales. Entonces, a partir del conocimiento ancestral de las comunidades, hemos dicho de que generemos procesos, iniciativas microempresariales para que podamos mostrarle a través de productos a la sociedad y que podamos aprovechar de sus beneficios. En ese sentido, hoy en Colombia hay varias iniciativas generadas por compañeros desde las comunidades indígenas. Hoy encontramos productos a partir de la coca como la harina, galletas, tisanas, crema dental, también tenemos aceites en distintas presentaciones y eso poco a poco va permitiendo que la sociedad vaya reconociendo de sus bondades. El té de coca, aquí uno de estos productos que son deliciosos para tomar el té. Así es. Bueno, usted menciona algo muy importante que es que no separar los fines terapéuticos de los fines alimenticios. O sea, que hay una sinergia entre esas dos cualidades. En el caso del pueblo Nasa y en el caso del resguardo Toés, donde ustedes también cultivan, ¿cómo Ovidio, Atillo, hacen estos cultivos? ¿Lo hacen entre familias? ¿Lo hacen colectivamente? ¿Se ponen de acuerdo sobre ciertos productos? ¿Cómo proceden? Muchas gracias, Margarita, y a todos los televidentes. Desde luego nosotros, allá desde el conflicto armado, que hemos sido víctimas, ¿no? Entonces, desde ahí nos hemos armado a la parte medicinal y a la parte alimentaria, que en Tules los llevamos para hacer esos pequeños cultivos totalmente orgánicos, y desde ahí donde yo vengo y surto acá como proveedor a don Miguel, a don Oscar y entre otras. Entonces desde ahí los productos también los traigo ya en productos también hechos, como las pomadas. Eso es evitando también que generar empleo, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos, generar empleo. Eso es lo que nosotros, y quitar la mala imagen de lo ilícito a lo lícito. Eso es lo que hago yo. Bueno, y en este caso, ¿cómo participan las mujeres de la comunidad en todo este proceso? ¿En qué parte intervienen? Una pregunta bastante interesante, porque ellas, hay muchas madres solteras, cabeza de hogar, donde las llevamos a las cosechas. Las cosechas, ellas se ganan su jornal, su trabajo, la tostada, hacer las cremas, y bueno, desde luego ellos económicamente les va a servir, ¿sí? para tantas necesidades, porque allá no tenemos empleo. Por eso esperamos que ojalá el Estado nos mire desde, no allá como los indios que nos ven, así como lo dicen a veces los otros canales, totalmente negativos para nosotros los países o los NASAs. Nosotros lo que queremos es buscar una nueva imagen de nosotros como NASAs. Queremos cambiar totalmente los intereses políticos, porque también hay intereses políticos en esta parte. Pero nosotros queremos ya dar desde ahorita nuevos resultados. A ver, Oscar, explique un poco cómo es ese manejo de sacar los productos de la región y traerlos a los centros urbanos. Gracias a la oportunidad que se nos ha brindado de estar en Bogotá y a las empresas que ya están constituidas, como el caso de Expo Indígenas, el caso, la autorización que tiene legalmente por parte del gobierno, es decir, en los diferentes conflictos que se han llegado a esos acuerdos, en el caso con el resguardo de Toés, las certificaciones legales, hay personas que están autorizadas y que deberían seguir así, siendo de esa manera, que solamente las personas de los resguardos, las personas que producen legalmente, pues se pueda movilizar este tipo de productos, se pueda con un conocimiento amplio, con una responsabilidad también social, se pueda colaborarle a la humanidad sobre los beneficios que traen estas
plantas y sobre todo gracias también a las iniciativas, en el caso aquí como de FENALCO, de la Alcaldía de la Candelaria, por el doctor Edilberto, pues hemos logrado mantenernos en la localidad con nuestros productos, respaldado también por la Universidad Distrital, en un proceso que es bastante complejo, porque cuando relacionamos de pronto la palabra coca, la palabra marihuana, pues las personas, digamos, tienen un concepto completamente negativo. Entonces, la participación también que se nos ha dado en ferias a nivel de otros departamentos, los centros comerciales, que ahí no fue todos... donde nos conocimos, ¿se acuerda? Exactamente. En una feria comercial en Cartagena. En Cartagena, y luego nuevamente nos encontramos en Bogotá, y de allí, gracias a la oportunidad, pues hemos podido sacar a la luz pública este trabajo que es maravilloso con las comunidades indígenas y sobre todo tratar de multiplicar el conocimiento que se tiene desde territorio por parte de los ancestros y que nos compete a las personas que estamos involucradas dentro de este proceso social hacerlo benéfico para el resto de la humanidad, en este caso como base medicinal, como base también nutricional y sobre todo la diversidad de productos que se pueden hacer en el caso de la misma planta de la coca y también de la marihuana. Usted, ya que menciona el tema de diversidad, hablábamos con el Daita Miguel Chindoy del Putumayo sobre ese concepto de la diversidad, de esta unidad de la diversidad, esa forma como ustedes cultivan y cómo se puede ver la naturaleza, que es una gran diversidad dentro de esta unidad. Así es. Y de la visión cosmológica que tienen estas plantas. Explíquenos un poco qué quiere decir que unas plantas sean masculinas, otras femeninas, otras representan al padre o a la madre. ¿Cómo se estructura ese pensamiento? Bueno, de una manera muy general, quiero compartirle que los pueblos originarios hemos aprendido a través de la observación. Nuestros abuelos han sido sabios en la correcta observación de la naturaleza. Y ellos han entendido históricamente que la naturaleza es diversa y en esa diversidad constituye una unidad. Y eso es lo que hoy llamamos o reconocemos como la biodiversidad. Y entonces, así como la naturaleza es diversa y en esa diversidad hay una unidad, asimismo aprendieron a cultivar, donde hay diversidad de alimentos y plantas o especies medicinales en un mismo espacio. En algunos casos le llamamos chagra. Cada pueblo le tiene su denominación en su idioma, pero llevémoslo eso al contexto social. Así nosotros hemos entendido que existimos o coexistimos diversos pueblos, diferentes culturas, donde hay diferentes conocimientos, diversas maneras de asumir realidad, distintas normas. Y hoy por eso los pueblos indígenas, a partir de la diversidad es que tenemos que entendernos y tolerarnos, porque eso es lo que mantiene la armonía, ¿no? Donde hay un entendimiento a partir de la diversidad, y los pueblos indígenas hemos sido pioneros en entendernos a partir de la diversidad. Ustedes son unos sabios para construir la paz. Así es, gracias. Porque tanto les ha tocado en sus propios territorios semejante confrontación. Entonces volvamos a un tema, ustedes cultivan y hay varias plantas en una misma chagra. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué pasa con el glifosato? Ovidio, ¿cómo les ha pasado a ustedes cuando de pronto llega una avioneta y viene con el glifosato a hacer esa aspersión desde las épocas del Plan Colombia? ¿Y qué quiere decir? ¿Que todo se contamina? Lo de comer, las plantas de comer con las otras plantas. ¿Cómo hacen ustedes y cómo reaccionan? Bueno, esa parte en el Cauca, en las zonas indígenas, gracias que no ha pasado esa fumigación, no lo han hecho, porque pues la verdad nos han respetado total y lo queremos es... ¿En el Cauca? En el Cauca, sí. En casos del Putumayo, lo que es el Caquetá y entre otros departamentos, sí ha sido pues fumigado, ¿no? Por ser monocultivo. Sí, nosotros pues son cultivos pequeños,
que la tenemos es en los tules, entonces la diferencia ya es muy grande entre cultivos para lo ilícito y cultivos para la medicina. O sea, eso sí, ya con los cabildos, los resguardos, lo queremos manejar muy bien y que el Estado nos apoye. Entonces volvamos al tema del Putumayo. ¿Cómo sucede en el Putumayo? Bueno, el tema de la fumigación ha sido histórico pues, en el país, ¿no? En distintas regiones y particularmente en la Amazonía. Donde pues ha habido en muchas ocasiones aspersión con herbicidas o glifosfato. Afortunadamente, una de las organizaciones indígenas, en este caso la OPIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, interpuso una tutela y el gobierno entendió y reconoció a través de una tutela pues, que se estaba haciendo daño, entre otras cosas porque esas fumigaciones se hizo sin la debida consulta y el país debe entender que cuando hay proyectos o decisiones que el gobierno nacional tome o que quiera tomar y que haya incidencia sobre los pueblos indígenas y sobre sus territorios, esas decisiones deben ser consultadas. En esa ocasión nunca se consultó y por eso hubo lugar a la tutela. Sin embargo, pues se siguen dando situaciones, digamos, de aspersión, ¿no? ¿Todavía? Todavía. Entonces, son casos que el país no desconoce, porque muchas veces, y eso es lo que generalmente sucede, los medios informan a veces como a conveniencia y los problemas que surgen o se dan en nuestros territorios generalmente son desconocidos. Eso habría que preguntarle al Consejo Nacional de Estupefacientes en qué estamos en este tema de realmente reducir, frenar y acabar con la fumigación. Así tema es. que queda entre el tintero porque lo seguiremos tratando. Oscar, y entonces ustedes al decidir que tienen un cultivo en el resguardo, si no estoy mal en Piendamó. Resguardo La María. La María, Piendamó, sí. ¿Cómo deciden dónde cultivan la coca, dónde cultivan la yuca, dónde se cultiva la quinoa, dónde se cultiva la marihuana? O sea, ¿esto cómo se decide? A diferencia de las plantaciones que son para el cultivo ilícito, que uno puede ver que afectan el medio ambiente, igualmente que desplazan a la población porque se tiene que sembrar solamente esa planta, se le tiene que aplicar los químicos, que eso es lo malo, lo dañino, lo tóxico en el caso con lo que se procesan. Estos cultivos acá son pequeñas parcelas donde se cultiva café, igualmente árboles de naranjo, frutales y las hortalizas. Entonces, digamos, esto pues causa un impacto benéfico para los mismos productos. Unos son defensas de otros. En el caso del café o en el caso de las hortalizas, pues resultan beneficiadas. Entonces, esa es la gran diferencia. Y otra de las cosas que no se utiliza químico. Desafortunadamente por la parte normativa, es decir, en los resguardos tampoco no se permite mucho, pero actualmente hay una gran demanda y sobre todo por la cuestión climática, digamos que no se tienen riegos en la parte de verano, pues muchos de los productos no se pueden sacar en gran cantidad y en este caso toca recurrir a los que ya están autorizados, como es el resguardo de Toes, donde nosotros acá actualmente a Bogotá, don Ovidio nos provee para poder distribuir en Bogotá y seguir comercializando, apoyando este proceso que se ha venido dando y gracias a la generación de empleo, gracias al apoyo de las diferentes instituciones, pues podemos potencializar y visibilizar y ofrecer nuestro conocimiento no solo a los colombianos, sino también a los turistas, que en el caso nosotros trabajamos en el eje ambiental y allí tenemos mucho cliente que es de otros países y que también tenemos que entrar a explicarles que los sectores indígenas somos considerados como patrimonio de la humanidad y por tal razón nuestros conocimientos también lo tienen que ser. Desde esa perspectiva hemos ido educando prácticamente a las personas que por la educación cultural prácticamente ven como negativo el uso de la marihuana, igualmente de la coca. Bueno, es maravilloso ver estas iniciativas. Uno, porque son generadoras de empleo. Dos, porque educan. Y después de la pausa vamos a volver para saber cómo están enfrentando estas comunidades los efectos del cambio climático. Ya volvemos.
Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza queremos asociar la coca, la marihuana, con otros cultivos que son para alimentación. O sea, la parte medicinal y la parte terapéutica van integrales. Pero aparte de eso estamos hablando del glifosato y de lo que sucede en los monocultivos, como decía Oscar anteriormente. Entonces, el Putumayo quizás es uno de los departamentos más afectados, no solamente por la fumigación con glifosato, pero también con los temas de cambio climático. Así es. O mucha sequía, o mucha lluvia. Y ustedes a nivel de los resguardos, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo pueden ir construyendo resiliencia, adaptándose justamente a esos cambios del clima? Bien, en general los pueblos indígenas históricamente hemos sido protectores de los recursos naturales y de los espacios, eso es de conocimiento público, ¿no? Y en el caso del Putumayo, donde cohabitamos varios pueblos indígenas, 9 pueblos indígenas en este momento, tenemos una serie de situaciones en la parte climática, pero permítame comentarle, digamos que en este momento el Putumayo afronta una situación muy difícil porque primero, al ser declarado distrito minero, eso conlleva una serie de situaciones bastante problemáticas, ¿no? Eso genera una serie de situaciones de conflicto, básicamente. Pero también hoy, cuando se ha estado hablando de posibles exploraciones de otros recursos aparte del petróleo, que históricamente pues ha sido un departamento saqueado en ese sentido, discúlpeme el término, pero así lo consideramos. Y hoy se están adelantando obras de infraestructura como la variante San Francisco-Mocoa, sobre la cual va a tener ya una serie de impactos porque fue inconsulta, entre otras cosas. También se ha hablado de posible exploración sobre el coltán, imagínense. ¿Coltán? Sí, señora, en el Alto Putumayo, en el Valle del Sibundoy concretamente. Entonces, eso pues genera dificultades y no es reciente, es ya de mucho tiempo y eso tiene incidencias en la parte climática. Afortunadamente los pueblos indígenas pues hemos sido conservacionistas de los espacios, pero comienza a afectarnos enormemente en nuestros territorios y en los conocimientos. Es de conocimiento público que el Putumayo pues hay constante desplazamiento. No tendría yo en este momento la cifra de hermanos que han sido desplazados porque constantemente hay desplazamiento. Entonces eso es una situación que genera grandes dificultades y seguramente así están otros departamentos hermanos, ¿no? Muchas gracias por eso y sobre todo el tema del desplazamiento, que es no solamente hacia las ciudades, hacia las urbes, sino también que han sido incorporados a los grupos armados. ¿Cómo no? Eso complejiza más la situación. Bueno, entonces, volviendo al tema del empleo que usted mencionó, Ovidio, es interesante pensar que en esta etapa de construcción de paz, precisamente ustedes se constituyen en unos generadores de empleo. Con el potencial de volver a invitar, a convocar, a integrar a aquellos muchachos y muchachas que se han ido de los resguardos para incorporarse en los grupos armados. ¿Cómo pueden ustedes pensar en industrializar, en sacar más subproductos, en crecer más con estas plantas? Por ejemplo, con la marihuana. El caso de la marihuana, eso es lo que nosotros hemos mirado desde un punto de vista totalmente diferente, que incluso lo que se ve en la parte de medicina también lo estamos haciendo en la parte industrial, como es el cáñamo, como es el tallo, el cáñamo para sacar la fibra y de la fibra las artesanías. Igual pasa con el tallo se puede sacar un papel, se puede hacer viviendas. Estamos en contacto con una persona que viene de otro país a darnos esa fórmula para hacer viviendas. Dentro de poco, ¿A partir del tallo de la marihuana? Del tallo de la marihuana. Ajá. Entonces, en vez de poner ladrillos y teja de zinc. Sí, es una vivienda muy térmica. Es una roca, es sumamente fina, que ya es una alemana
que ella va a venir aquí y nos va a enseñarnos. Porque pues eso es lo que buscamos, ¿no? Generar empleo, porque usted sabe que un indio armado pues, es más peligroso que un alacrán con alas. Entonces queremos pues generar, ayudarlos y eso es lo que nosotros esperamos del Estado, que nos aporte, que nos se meta en este cuento a ver cómo manejamos esto, que no nos interrumpan hacia ese futuro que nosotros como NASAS podemos hacer. Muy importante su mensaje, Ovidio, porque además en el plan de las viviendas de interés social es bien importante que sean viviendas adaptadas al clima, viviendas bioclimáticas, que sean hechas con recursos locales, que no tengan tantos serruchos como tienen usualmente los planes de vivienda, que tienen una cantidad de intermediarios, y si ustedes mismos las pueden generar y producir esos materiales, pues bienvenidos estos enfoques regionales de la construcción de vivienda sostenible, porque es parte además de su cultura y que ustedes aprenden a hacerla. Sí, es interesante porque pues queremos mostrar la otra cara, que es la parte industrial. Es tan necesario que nosotros estamos profesionalizándonos bastante para eso, para enseñarles al mundo, enseñarles a las personas que a veces nos critican. Entonces, enseñarles que sí se puede hacer una cosa buena, total, ¿sí? Entonces, de eso vamos avanzando, vamos creciendo y bueno, esperamos el apoyo de cada uno de que vaya metiéndose a mirar los productos, analizarnos. Aquí en Bogotá se está consumiendo ya las gotas, lo que es la parte de resinas. Las resinas vienen, una que viene de una variedad como la sativa o la índica, ¿sí? La índica nos sirve para un uso, por decir, de la parte de la... sirve para el cáncer, ¿no? Entonces, de ahí queremos... Y aquí hay otras variedades. Pero entonces, ¿cuántas variedades de cannabis manejan ustedes? Hay muchas. Nosotros escogemos entre dos, que son las que más tienen el THC, entonces desde ahí nos basamos profesionalmente, ¿sí? De ahí vamos analizando, porque estamos con compañeros que han estado enseñándonos, como el caso de un amigo en Medellín, Camilo. Camilo es un biólogo marino que se creció en Europa, estuvo en Estados Unidos, en España, y nos ha apoyado bastante sobre el manejo de la medicina. Él es un personaje que está con los NASAS, está enseñándonos, y desde ahí vamos a crecer, vamos a seguir creciendo. Y también de la parte... Estuve en la Universidad de Antioquia dando este taller, igual que como estamos aquí reunidos, también explicándoles cómo estamos, cómo vamos avanzando y para qué es cada medicina, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes allá desde Expo Indígenas, ¿qué producen? Bueno, nosotros con el apoyo de aquí del compañero Ovidio, quien nos provee toda la materia prima, tenemos harina, tenemos las tisanas, tenemos galleta, tenemos crema dental, tenemos gotas homeopáticas a partir de la hoja de la coca. Y también otra iniciativa con Saná, que es un nuevo proceso que estamos iniciando. Estamos produciendo también el aceite de marihuana, y hay una iniciativa muy puntual que es el bálsamo labial, donde trabajamos con caléndula y también ocupamos allí la esencia de la marihuana, y como para que la pueda ocupar y luego me cuenta. Quisiera adicionar lo siguiente en este programa. Hoy hay la necesidad, digamos, de que desde la institucionalidad no solamente se reconozca, sino se haga un esfuerzo institucional, una adecuación institucional, si se quiere, y una adecuación normativa para que este tipo de iniciativas, ojalá, no solamente tengan el reconocimiento legal, sino el apalancamiento que se requiere. Porque hoy todo este proceso, lo que hemos adelantado, ha sido con esfuerzo propio de las comunidades y de quienes hemos emprendido este tipo de iniciativas. Pero para que pues se pudiera hacer procesos más grandes,
como el que anota el compañero Ovidio, necesitamos un apalancamiento con programas de apoyo. Por ejemplo, para exportación. En fin, ¿no? Programas digamos, que permita cualificar nuestros productos, codificar nuestros productos, en fin, toda una asistencia. Además, ¿no? Entonces, se requiere un apoyo en todo sentido en este proceso. Oscar, y por ejemplo, ¿estas cremas tienen permiso? Exactamente, la que se está trabajando con Expo Indígena, sí. ¿Qué es lo que nosotros hemos mantenido y hemos discutido siempre, sobre todo en la parte de comercialización? Los sectores indígenas son patrimonio de la humanidad. Si lo son, los conocimientos también lo tienen que ser. ¿Qué ha pasado en ocasiones cuando a veces se registran determinados productos? En el caso Cocacet, que es un producto del departamento del Cauca, de la cultura de tierra adentro, tuvo una gran pelea, es decir, con las grandes empresas, en este caso como Coca-Cola. Entonces, este conocimiento ancestral se ha venido manteniendo y se mantiene reservado en ocasiones porque cada cultura tiene un conocimiento y un uso completamente diferente. En el caso de esta pomada, que se hace la mezcla de coca y marihuana, la otra de marihuana, es decir, se utiliza para dolores artríticos, reumáticos, para la amigdalitis, igualmente también para, en el caso, digamos, venas varices, se utiliza de diferentes maneras. Su uso actualmente, como usted bien ha comprobado, es muy efectivo. Por esa razón, las cremas, las mezclas que se hacen, digamos, deberían tener una certificación, que es lo que se ha discutido, que sean de los sectores indígenas. Los sectores indígenas tienen su autonomía dentro de su territorio y el conocimiento también es bien importante, y por esa razón, es decir, nuestros productos actualmente son bien aceptados por la comunidad y son muy pocas las personas que, digamos, rechazan este tipo de propuestas que se han venido adelantando. Y seguramente después de este programa muchos van a querer saber ¿y dónde lo consigo? Porque eso le quita a uno el dolor del hombro, le quita a uno el dolor de la artritis. Pero usted menciona algo bien importante, que es el tema de los derechos de autor. El derecho, por ejemplo, Coca-Cola y Coca. Ustedes, cuando ya llegan a la parte legal, ¿cómo ha sido ese proceso para realmente reivindicar que el tema Coca viene de ustedes y no al contrario? ¿Quién está más enterado sobre este tema? Porque esto se va a venir, ¿no? En las empresas farmacéuticas que han tomado esta materia prima y han fabricado subproductos que están debidamente legalizados con todas las patentes. Entonces, ahí hay un tema legal que ustedes pues tendrán que prepararse, o están preparados para afrontar esto. Justamente le hablaba de la necesidad de la adecuación institucional y normativa, porque hay una serie de vacíos hasta este momento, ¿no? Y realmente, exactamente, hay esos vacíos jurídicos y no existe una protección pues que cubra todos los requerimientos en materia, digamos, de protección, ¿no? Tanto de los conocimientos como de los productos, porque nosotros estamos haciendo un camino, estamos generando un proceso, pero esto puede generar a lo mejor otro tipo de intereses desde afuera, ¿no? Entonces, por todo eso se requiere, pues, digamos, el apoyo institucional, que falta muchísimo. Y en este momento, pues, el Consejo de Estupefacientes ha dicho recientemente que está trabajando para reglamentar la ley 30, digamos que en lo correspondiente a la parte indígena. El artículo 7º de la ley 30 habla de que va a reglamentar, pero hace tantos años y no ha reglamentado esa parte. O sea, falta reglamentarlo. Exactamente. Y en cuanto a la parte de la marihuana, pues en el Congreso cursa una iniciativa, pero pues nosotros esperamos que en la parte indígena haya una protección, porque pues los pueblos indígenas son poseedores de unos conocimientos, ¿no? Ahora, nosotros también entendemos que hay otros sectores hermanos que pueden generar también unos procesos, y nos parece pues bien, pero nos parece que es importante que se proteja la parte indígena. Y en definitiva, pues este es un esfuerzo en que los pueblos indígenas, las diferentes iniciativas, es importante que se las haga conocer. Fíjese que en los últimos tiempos
pues gracias a programas como este que permite visibilizar un poco estas iniciativas. Tal vez hace 15, 20 años no era posible, era no se podía hablar de coca y de marihuana en público porque pensaban que eran todos drogadictos. Sí. Y digamos hay la necesidad de hacer clarificaciones porque la gran mayoría de la población todavía sigue en la duda, por ejemplo, si la coca natural genera adicción. Esa es la primera pregunta que siguen haciendo, cuando la coca natural es un alimento fundamentalmente. Importantísimas estas aclaraciones. Y hay otros temas de macropolítica, y estoy pensando, por ejemplo, en el momento que se pueda legalizar la marihuana para fines terapéuticos y también recreacionales, ¿por qué no? Que es otro tema que tenemos que tratar en otra ocasión. ¿Será que eso sí permitirá reducir la violencia entre narcotraficantes? O sea, bajarle el peso al comercio ilícito, como sucedió en Estados Unidos en los años 20 con el alcohol y las mafias, Al Capone y todos aquellos gángsters que precisamente se enriquecieron por la venta de alcohol por ser ilegal. ¿Ustedes han planteado esa discusión? De cómo podemos a futuro pensar en una legalización, de que uno tenga la libertad de tener sus hojas de coca y que eso no es problema porque es un alimento y está además siguiendo la cultura ancestral y su conocimiento. ¿Ese tema lo han puesto sobre la mesa? Nosotros lo hemos discutido en muchas ocasiones, ese tema, pues a veces hay versiones de que estamos muy favorables a esta parte, ¿no? Como es cuando hay demasiado, o sea, es por decir, una cosecha de papa, voy a dar ese ejemplo, una cosecha de papa cuando hay mucha, se baja de precio, sí. Total, entonces, ¿qué va a hacer? El narcotráfico, pues, se va a caer en ese, más o menos en esa característica, se va a caer de precio, entonces ya no les va a servir. Miramos eso, pero pues habría que seguirlo analizando, estudiando para que nosotros miráramos a ver cómo seguimos creciendo nosotros con esta parte. Si esto se industrializa en Colombia, yo sé que se nos viene la parte ilícita para lo ilícito, de lo ilícito a lo lícito, de lo malo a lo bueno. Entonces, y la gente también, nosotros concientizamos. Muchos dicen, bueno, le vendían al narcotráfico y ahorita, hermano, yo quiero ver a una persona como usted que tiene total una medicina, un alimento. Entonces, desde ahí, para mí es un orgullo, ¿no? Me da como ese ánimo de seguir creciendo porque pues no queremos dañarle la mente a la humanidad, queremos por el contrario, dañarle, por ejemplo, un té de estos sirve para las personas que estén estresadas. Las personas que estén estresadas se toma un té, sí, bueno, usted sabe. En vez de importar té inglés, se toma uno un té que sea del Cauca. Y además le sirve para la altura, cuando llega el soroche. Otra de las cosas que nosotros estamos mirando con un empresario peruano, don Gustavo Gora, hablábamos con él y decía, en el Perú queremos llevar a un laboratorio y quemarle lo que se llama cocaína. Luego, de ahí ya hacer los productos y en esta parte de el comercio que tiene el Estado con el comercio pacífico, ¿es? Ajá. Algo así. Entonces queríamos ya Estados Unidos, Holanda y entre otros países que están interesados en esto. Nosotros hemos hablado con muchas personas interesadas, de Estados Unidos, de Holanda, de México, desde ahí para allá. Entonces estamos mirando esa parte, industrializarlo, pero ya con eso ya, que vea científicamente que eso ya no es válido, solamente se usa para medicina, entonces ya los estados van a mirar esa parte. Bueno, sería muy bueno que muchos de nuestros políticos se tomaran su tecito de coca a las 5 de la tarde para que se les baje la cosa, mandarle a la Procuraduría un par de test de esos para que le siente al procurador también. ¿Cómo no? Y por supuesto a los congresistas para que aprueben la ley que está empujando el senador Galán. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque esta discusión es fundamental en la construcción de la paz en el país.
Bueno, como ven, hay muchas iniciativas de muchos grupos indígenas en el país y especialmente muy representativos en el Cauca y en el Putumayo para seguir adelante con esta iniciativa empresarial, generadora de empleo. Ellos saben cómo manejar con su conocimiento ancestral todas estas plantas, sobre todo para terapias para aliviar y para alimentar. Óscar Paja, usted que ha estado tan activo con el comercio ahora, ¿cómo cree usted que se puede seguir reforzar toda esta iniciativa? Bueno, primero es explicar a la gente la importancia que tiene la coca por su alto contenido de fósforo, potasio, hierro, calcio, tiene 14 alcaloides naturales, igualmente tiene fibra dietética, fibra soluble. Todos estos cumplen un proceso fundamental dentro de nuestro organismo. Igualmente se utiliza para diferentes tipos de enfermedades. En este caso hablamos del estrés, que es tan común. Igualmente el problema de osteoporosis también es para problemas, digamos, como los que tienen reumatismo, vena varice. En el caso de la marihuana, por el contenido alto de THC, que se utiliza en los problemas de epilepsia, igualmente en cáncer terminal. En el caso como la coca, digamos, allí se saca el derivado que muchos conocen cuando a uno les traen los dientes, en el caso la silocaína. Todo esto por la enseñanza cultural, prácticamente la educación que nos ha dado. Yo también critiqué mucho el uso y el proceso que se le había dado, pero realmente cuando uno entra a campo, cuando nosotros acá tenemos la necesidad de estar por un proyecto de estudio, no tenemos empleo y vemos que se crea la necesidad de poder apoyar estos procesos y que son de gran aceptación por personas que vienen del extranjero, que nos han motivado también a decir sus productos y sus conocimientos son valiosos, ustedes tienen que potencializarlos, porque anteriormente uno tenía miedo por la parte normativa y cuando en ocasiones en los retenes o digamos la misma gente a uno lo criticaba porque mencionaba la palabra coca y marihuana. Ya actualmente en el proceso que hemos venido adelantando aquí en Bogotá y en las diferentes ferias a nivel nacional, pues a uno por el contrario, en vez de darle miedo, le da mucho más valor agregado, el decir, podemos seguir aumentando el consumo para uso completamente medicinal, nutricional, ya que de la coca se extraen más de 30 productos, como lo mencionaban, lo que son las harinas, el mismo mambe, y es la recuperación de nuestro conocimiento ancestral. Entonces, en el caso de la marihuana y sus derivados, culturalmente también la planta tiene en la espiritualidad funciona como protección. La misma hoja de coca es sagrada. Y en el caso en la Sierra Nevada de Santa Marta también tienen otros valores que son agregados, que son importantes dentro de cada comunidad, y eso es lo que queremos potencializarlo, que la gente desmitifique, prácticamente pueda utilizar con confianza nuestros productos y que ya en muchos de los centros comerciales pues ha sido aceptado, mientras que en otros prácticamente no nos permiten entrar a estos lugares. Bueno, ya que menciona usted la espiritualidad, ese es un tema que realmente valdría la pena abordar. Taita Miguel, Chindo, ¿cómo podemos explicarle a la gente, estamos en un mundo materialista, urbano, de whatsappear, todo esto, cómo podemos a través de todos estos productos realmente adquirir una dimensión más espiritual de lo que consumimos? Bien. Bueno, en los pueblos indígenas la relación con el entorno natural y particularmente con las plantas ha sido una relación de armonía, ¿no? Y cuando hablamos de la espiritualidad es una relación energética que se tiene con las plantas y con los espacios. No es simplemente el aprovechamiento físico de las plantas, es la armonía y todo el poder energético que tienen las plantas y de ella nos beneficiamos. En esto cada pueblo tiene sus eventos ceremoniales, sus propias prácticas, en fin, y poco a poco hoy la sociedad va conociendo. Yo quiero aprovechar en este espacio para hacer una invitación primero a los hermanos de cada pueblo indígena
indígena, que hagamos el aprovechamiento de nuestras propias plantas de poder. Aquellos pueblos de la cultura de la coca que consuman su propia coca, y digamos porque allí hay una serie de bondades tanto en lo nutricional, lo medicinal, lo espiritual, y en aquellos pueblos que tienen otras plantas de poder de igual manera. Pero también al pueblo colombiano compartirle dos datos. Hasta la década de los años 60, en las droguerías Rosas, las más antiguas de Bogotá, se vendía hoja de coca en las droguerías Rosas. De igual manera, en algunas clínicas, a quienes recién los operaban les daban agua de coca. Eso muestra las bondades de la hoja de la coca. Desafortunadamente, por el mal uso, se comenzó pues a prohibir, pero hoy necesitamos que el país entero se quite la venda que le han puesto alrededor del tema de estas plantas, ¿no? Y si nos quitamos la venda, vamos a entender que estas plantas son poderosas y que todos podemos beneficiarnos de ellas. Y que en vez de tomar té inglés, tomemos té de coca a las 5 de la tarde. ¿Cómo no? Ovidio, y desde el pueblo Nasa, allá en Caloto, Cauca, en medio de todas esas avatares que han tenido y tragedias, porque ha habido mucho conflicto armado, ¿cómo ve usted, primero, el apoyo desde las entidades nacionales? ¿Quién daría el apoyo? ¿Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior? ¿Con quién sería el buen socio para que precisamente todas esas iniciativas tengan un despegue nacional e internacional? Bueno, yo esperaría que se unieran, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, del Interior y todos se unieran para que especificaran esto, y esto es una necesidad urgente que nosotros tenemos, porque pues mire las bondades, mire lo nutricional, mire el alimento, porque todo esto hace parte de algo beneficioso para el ser humano. Entonces, me gustaría que se unieran. El caso mío ha sido un proceso muy largo en comenzar a traer desde allá. Cuando comencé desde el Cauca, Caloto, Santander y eso, pues hay muchas retenes y a mí me tenían como narcotraficante. No, es que ya es coca, y yo les decía, es que una cosa es coca y la otra cosa es cocaína, entiendan. Y ahorita han aprendido mucho. ¿Los policías? Los policías han aprendido, incluso les he vendido pomaditas, mire que mi mamá sufre de esto, mire que mi papá sufre, mi abuela sufre de esto, y ahí se han ido concientizando, y gracias a ahorita el manejo, porque antes lo mandaba por envíos, una empresa de envíos, y no me permitieron porque pues ya hacían vaciar todo el total del paquete, y entonces era muy fuerte para nosotros, y ya el señor me decía, no te puedo enviar más porque no se puede, ya nos tiran muy duro. Entonces comienzo a viajar. Yo viajo cada 8 días, Caloto, Cali, Bogotá, y usted sabe cómo es ese trajín tan bravo. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estoy, pero ese proceso es para que conozcan, es para que analicen, de que vean y sigamos construyendo eso que también hacemos parte de esa paz que necesita Colombia, porque esto es paz, esto es paz. Esto es paz, precisamente, y podemos hablar abiertamente de coca y de marihuana y de sus beneficios terapéuticos y espirituales, y ojalá que en la cultura colombiana entre rápidamente. Hasta pronto. Esto es Su Madre Naturaleza.